Al terminar nuestra jornada diaria, llega la noche y te dispones a descansar. Pero antes, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Isaías, capítulo 1, versículo 18a, Nueva Biblia Viva. Un sencillo balance de nuestro día para poder entrar en el sueño como nos enseñó el rey David. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo capítulo 4, versículo 8. Nueva Biblia Viva. Tú eres quien se dispone a dormir con la esperanza de despertar mañana. Este espacio es para ti. Puedes poner una mano en tu pecho y decir: este es mi paz y salvo diario. Para comenzar nuestro paz y salvo diario, te invito a proceder a este sencillo balance de todas tus acciones u omisiones, palabras y silencios de este día. A continuación vamos a abrir un espacio por unos segundos durante los cuales podrás ponerte en paz con el Rey del Cielo. Padre amado, Hineni, aquí está mi oración personal de corazón, sabiendo que gracias a ti tengo paz y soy salvo. Amén. Son muchas las enseñanzas que podemos sacar del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Pues la primera, y fue la que mencionamos el sábado pasado, la básica, la general, la que se presenta de manera explícita, es que el siervo del profeta Giezi, cargado su corazón de ambición y de codicia, va tras el general sirio y le pide parte del botín, parte de la recompensa de las grandes riquezas que él lleva para poder ofrendar en gratitud al siervo de Dios, en este caso al profeta Elías. Como Elías no recibió nada de los donativos de Siria, entonces el general se va con toda su recompensa, lo alcanza el siervo y con mentiras logra obtener una parte del botín. La enseñanza es que la visión profética y el corazón del profeta estaban allí, y en este caso pues el testimonio de Jesús es el que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿a dónde huirás de su espíritu? Siempre estamos en la presencia de Él. Bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes, Giezi? No, yo estaba por aquí. No. Mira, tú quieres el botín, quieres la recompensa, quieres lo que trae el general de Siria. Bueno, pues ahí tienes 2 vestidos y tienes 2 talentos de plata y también tienes una lepra que parecen 2 también. ¿Para qué le va a aprovechar 2 talentos de plata? ¿Para qué le van a aprovechar 2 vestidos cuando los va a lucir si quedó cubierto de lepra por el resto de su vida? Entonces, pues, ¿qué precio dará el hombre por su alma? Esto es la enseñanza
básica, la enseñanza fundamental. Pero en el relato del mismo capítulo encontramos uno, que Naamán el sirio, el general de Siria, se enteró de que existía el profeta Elías allá en Samaria por una muchacha que había sido capturada como esclava, una muchacha israelita. Y ella dijo que ese siervo de Dios, que es un profeta, él sanaría esa lepra. La enseñanza que aparece ahí es que la palabra sencilla de una mujer como la samaritana cuando testificó de Jesús era tal cual. Si hablaran con el profeta, él lo sanaría. Pero Naamán complica las cosas, la burocracia complica las cosas, la mente natural complica las cosas, y entonces terminó sucediendo que el rey de Siria envió carta al rey de Israel diciéndole: mira, ahí le mando a este general, de rey a rey, porque dijeron esto es una cosa muy importante, la complicaron muchísimo. Y entonces el rey de Israel se asustó, dijo: esto debe ser que me quieren destruir, y como yo no sé sanar a nadie ni puedo hacer nada, entonces ¿qué voy a hacer? Y rasgó sus vestidos, y entonces aparece ya el profeta diciéndole: mándemelo a mí, yo me encargo de esa lepra. Pero el punto en cuestión es cuántas veces viene una palabra sencilla por parte de esa chica, esa joven, esa doncella de Israel. ¿Ves? Entonces siempre hay mucha más profundidad en una palabra de un hijo del Israel de Dios que en los gobernantes de este mundo. Tienes que creer en un testimonio sencillo que Dios te dé. No dudes, no dudes. Si tú vas por una calle y viene un carro en dirección contraria, tú puedes pensar que ese carro viene en contravía. Si vienen dos, quizás dices: uy, 2 carros en contravía. Pero si vienen 10 o 100 o 1000, tú dudas y piensas que tú vas en contravía. No dudes. Cuando Dios te muestra una ruta, no importa cuántos vengan en la dirección contraria, no importa cuántos piensen todo lo contrario, tienes que mantenerte firme y sin fluctuar en lo que es tu visión, tu convicción. No quiere decir que no evolucionemos y no perfeccionemos el conocimiento y demos pasos hacia adelante, hacia arriba, pero lo que tenemos y lo que sabemos, eso sí, así debe ser. La última lección es: ¿cuántas veces habremos estado delante de Dios con la posibilidad de tener una gran bendición, una gran recompensa? El general sirio traía 10 talentos de plata, esto es equivalente a 340 kilos de plata, 6,000 piezas de oro, esto es equivalente, aunque no es exacto, a unos 70 kilos de oro. ¿Qué cogió el siervo? Nada de oro, el 20% de la plata que traía la recompensa y el 20% de los vestidos, porque venían 10 vestidos, tomó 2. Pero dejó pasar el 80% de los vestidos, el 80% de la plata y el 100% del oro. ¿Cuántas cosas tiene Dios para ti y tú te estás conformando con el 0% de algunas cosas muy valiosas y un quinto o una 20% de lo que podría ser tu recompensa? Estoy hablando espiritualmente. ¿Ves? Son muchas lecciones en una pequeña porción para que agrandes el tamaño de tu sartén, abras los espacios en tu mente. Y no estamos hablando de un corazón cargado de codicia, estamos hablando de la recompensa, de la bendición, de las operaciones de Dios en tu vida. Atrévete a creer en grande.